Buenos días, yo soy Patricia. Yo soy Lucía. Yo soy Irene. Y yo soy Borja. Y somos alumnos de primero de Bachillerato de Ciencias. Estamos aquí para explicaros en qué consiste nuestro proyecto, que se llama ¿A qué suena el vino? Por una parte vivimos en La Rioja, que es una tierra especialmente conocida por su vino, por sus más de 500 bodegas, por su denominación de origen y por sus miles de hectáreas de viñedo protegido. Y por otra parte, nosotros cuatro somos estudiantes de música, y por lo tanto la música siempre ha sido un factor muy importante en nuestras vidas. De esta manera, a la hora de empezar a desarrollar la investigación, cogemos estos dos factores y nos empezamos a plantear que si, al igual que la música puede afectar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, también puede afectar a cómo percibimos el vino. Y planteamos nuestra hipótesis, que consiste en: ¿la estimulación cerebral de la música influye en la degustación del vino? ¿Influye la música en cómo percibimos el vino? Y nosotros pensamos que sí, porque como al igual que nuestra canción favorita nos puede animar cuando estamos tristes, un tipo de música u otro puede hacer que percibamos el vino de una manera distinta. La atribución de un tipo de música a determinados vinos no es algo que sea reciente. Podemos observar ya maridajes sonoros por parte de los romanos. Y tendemos a escoger un tipo de música en una celebración determinada, como en la corte de Luis XIV. Está claro que la música afecta al comportamiento. Así lo demuestra un estudio realizado por la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, llevado a cabo por Adrian North, psicólogo y profesor de esa universidad, junto con Aurelio Montes, productor chileno de vinos. Afirmaron que realmente existe un tipo de música para cada vino. El estudio consistió en dar a catar distintos tipos de vino a 250 universitarios, a los que se les puso 4 tipos distintos de música. Con esta investigación queríamos conseguir una serie de objetivos. Por una parte, unos objetivos generales que tenían que ver simplemente con el hecho de desarrollar una investigación, como consolidar una madurez personal, aprender a trabajar en equipo, aprender a interpretar datos, a cómo se tiene que desarrollar una investigación. Y por otra parte, unos objetivos más específicos relacionados con el propio tema que trabajamos en nuestra investigación, como por ejemplo, aprender cuáles son las características de la música, las características del vino, el que hace un maridaje que sea perfecto, las partes del cerebro que son influenciadas por la música, la cultura del vino en La Rioja. Y para poder comprobar la primera hipótesis que habíamos planteado, desarrollamos nuestro propio maridaje en base a toda la investigación que habíamos realizado, en el que relacionamos distintos tipos de música con distintos tipos de vinos según sus características. Por ejemplo, relacionamos la música disco, que es muy alegre y energética, con el vino cava, que es un vino que se caracteriza por la burbuja y por lo tanto ambos son como muy energéticos. Decidimos maridar el vino blanco con la música española, ya que esta música está ligada al uso de guitarra y esta armonía combina perfectamente con la acidez del vino blanco. Por otra parte, decidimos unir el vino joven con la música pop, ya que esta música tiene mucho ritmo y el vino una alta astringencia, lo que hace que sea una combinación muy alegre y llena de energía. Maridamos también el vino Gran Reserva con la música clásica, porque ambos son igual de complejos y buscan la perfección. Por otra parte, maridamos la música vals con el vino Crianza, pues ambos considerábamos que eran sutiles y elegantes. También unimos la música rock con un vino reserva porque ambos son potentes y complejos, pero el vino reserva es menos complejo que un gran reserva. Por último, unimos la balada con el rosado porque ambas son suaves y dulces y son como dos hermanos separados al nacer. Antes de desarrollar la cata experimental en la que queríamos comprobar este maridaje, tuvimos en cuenta los distintos factores que podían perturbar los resultados de esta cata, como por ejemplo las preferencias de los catadores, si les gusta más un tipo de vino u otro, el factor social, si están acostumbrados a beber vino o no, el clima, porque un clima cálido hace que prefieras un vino y un clima frío hace que prefieras otro, los errores que pueden tener los catadores a la hora en el sistema de puntuar o si no comprenden completamente las características del vino, la propia calidad del vino, porque un vino malo da igual el tipo de vino que sea porque gustará menos que un vino bueno,
y otros factores como por ejemplo si son fumadores, si acaban de comer, si han masticado chicle. En nuestra cata incluimos el vino que nosotros, junto con nuestros compañeros de ciencias, hemos elaborado durante este año. Después de realizar todo el proceso de vinificación, embotellamos nuestro vino Vibrato. Y esta es una imagen en la que se puede ver cómo hemos hecho todo el proceso de vinificación y embotellado. Una vez hubimos terminado la vinificación, lo único que nos quedaba por hacer era desarrollar la cata, pero para ello primero debíamos informarnos sobre qué pasos debíamos seguir, así que realizamos una investigación en la cual nos informamos sobre cómo realizarla. Obtuvimos diferentes puntos a seguir, por ejemplo, uno de ellos eran los materiales que teníamos que tener en cuenta a la hora de comprar. Por ejemplo, cada persona tenía un mantel, 3 copas, una botella de agua para poder limpiarse el sabor entre vinos, unos panecillos para poder acompañar a su vino y además una ficha de cata y un lápiz para poder rellenarla. Y bien, hablando de la ficha de cata, éramos nosotros los que la desarrollaríamos. Y sería la que ellos rellenarían a la hora de catar para que nosotros pudiéramos sacar las conclusiones. También desarrollamos una encuesta precata para poder tener unos datos en los cuales basarnos. Debíamos tener en cuenta que al ser nosotros los que íbamos a encargarnos de llevar la cata, también teníamos que preocuparnos de que el ambiente fuera el adecuado. ¿Qué quiere decir? Que la música sonara en el momento y al volumen indicado, o que la luz no estuviera demasiado alta, que la temperatura de los vinos fuera la adecuada. Todo esto y otros puntos, como por ejemplo las preferencias y la disposición de las personas en las clases, fueron puntos claves a la hora de desarrollar nuestra cata. Y además, cuando hemos terminado, como queríamos darla a conocer, realizamos un anuncio y a continuación vais a ver el spot de la cata. Este fue el spot que nosotros colgamos para que se diera a conocer la cata. Vinieron 45 personas y fueron repartidas en 3 aulas. Lo que nosotros hicimos en primer lugar fue explicarles qué papel iban a tener ellos en el experimento. Lo que queríamos averiguar era realmente conocer si la música puede afectar o no en la percepción del vino. Y para ayudarnos iban a tener que rellenar la ficha de cata. Primero les explicamos la ceremonia de la cata, que se divide en 3 partes. La primera es la fase visual, la segunda la olfativa y la tercera la gustativa. Y en base a esas 3 fases iban a tener que rellenar cada uno de los vinos con cada una de las músicas. Es decir, con cada vino y con cada música tenían que puntuar aspecto, olor y sabor. Y por último darle una puntuación global de 1 a 5, siendo el 1 lo odio y el 5 me encanta. Y así, en base a esos datos, nosotros más tarde sacaríamos las conclusiones. Este es un fragmento de la cata que realizamos. Bueno, antes de nada, bienvenidos a la cata que realizamos desde el Colegio San Agustín. Os voy a explicar un poco de qué trata el proyecto y qué objetivos queremos conseguir. Entonces, nosotros hemos fundado, digamos, una bodega y la hemos llamado Bodega Sonsisi. ¿Ha quedado clara el funcionamiento de la ficha de cata? Muy bien. Os la voy a dejar proyectada.
igual, cada uno ha puntuado una forma, de alguna forma sacaremos la estadística que ya nos apañaremos. Muchas gracias y ya podéis... Gracias a Pero a vosotros. ver, y entonces... Tras analizar los datos que obtuvimos, hemos comprobado que habíamos acertado en un 66% con nuestra hipótesis. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de la encuesta precata, que solo fue realizada por 30 de las 45 personas que asistieron después a la cata. Entre ellos, un 60% de las personas tienen la edad de entre 40 y 50 años. Y también tienen estudios universitarios la gran mayoría. Pudimos ver que en la encuesta precata los vinos que más gustaban eran el crianza y el reserva, y los que menos eran el rosado y el cava. También les preguntamos sobre su música favorita y la gran mayoría prefería el pop y rock de los años 80. Ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de la primera clase, en el que se cumplió que la música disco fue mejor valorada con un cava, el gran reserva fue mejor valorada con la música clásica, pero no se cumplió que la música disco fuera mejor para un vino joven, porque nosotros pensábamos que era mejor una música pop que una música disco, aunque entre ambas no hay mucha diferencia. En el aula 2 podemos ver que se cumplió que el vino rosado fue mejor valorado con una balada, que el vino reserva fue mejor valorado con un rock, pero no se nos cumplió que un vino blanco fuera mejor valorado con la música española, puesto que se valoró mejor con la música rock, que aquí sí que hay gran diferencia. En el aula 3, la primera música era la balada, maridada con un rosado. La tercera era el pop, con un vino joven. Y la tercera era un vals maridada con un crianza. En el primero y segundo caso, nuestra hipótesis sí se cumplió, mientras que con el vals, los catadores prefirieron un rosado. Podemos llegar a la conclusión de que nuestra hipótesis sí que ha sido, por lo general, aceptada, y podemos afirmar que sí que existe un tipo de vino, o sea, un tipo de música para cada vino. Hablando de las hipótesis, tenemos que distinguir entre dos. La primera es la nula, que dice que toda la hipótesis que se plantea es cierta hasta que no se demuestre mediante el experimento lo contrario. Y la segunda es la alternativa, que dice justo lo contrario, que la hipótesis que se plantea es nula hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso podemos decir que nuestra hipótesis nula sí que se confirmaba, porque se cumplía en el 66% de los casos. Para concluir, podemos decir que la cata que realizamos el 20 de marzo fue todo un éxito y que gustó mucho tanto a catadores como a nosotros que estábamos encargándonos de eso. La verdad es que pasamos una velada muy agradable. Además, en cuanto a los resultados, como ya hemos dicho, nuestra hipótesis se confirmó en un 66% de los casos, aunque sí que es cierto que si hubiera habido más de 45 asistentes podríamos haber sacado un número mayor de datos y de conclusiones. Para finalizar, nos ha gustado mucho poder llevar a cabo esta investigación, siendo un tema tan cercano a esta tierra como es el vino y un tema tan cercano a nosotros como es la música, porque ya hemos dicho que todos somos músicos. Así que realmente hemos pasado un buen rato y ha sido muy gratificante poder llevar a cabo este experimento. Gracias por su atención y hasta aquí llega nuestro informe.